Todos habéis oído la frase del divide y vencerás. Esta frase se refiere a las antiguas guerras civiles en las que los ejércitos de uno y otro bando pues, se enfrentaban en un campo de batalla, sin estrategia militar ninguna, cuerpo a cuerpo. O sea, iban en un campo, en mitad del campo, frente a frente, y allá se mataban. No se escondían detrás de los arbustos, ni hacían emboscadas, no. Iban un ejército y el otro. Y bueno, una de las estrategias de los famosos generales y estrategas militares era pues dividir al enemigo, crear dos frentes para atacarlo. Esto, aplicado a la política española, es lo que hizo José Luis Rodríguez Zapatero para ganar unas elecciones y el apoyo de la base social de la izquierda. Y os lo digo yo, que tengo fotos con Zapatero, me enorgullezco de conocerlo, y en el fondo me pareció bastante buena persona. Bueno, ahora que soy de Vox... reconozco que lo hizo bien estratégicamente, pero logró una cagada. La cagada es romper el pacto del 78, el pacto por el que nos regíamos en España durante los últimos 40 años tras la muerte de Franco, desenterrando a la gente de las cunetas. Que sí, que vamos a ver, está muy bien desenterrar a la gente de las cunetas, pero lo que se revolvió allí es el alma de la sociedad. Y lo que habíamos conseguido enterrar y pasar página en la transición española, pues se volvió a destrozar para ganar unos votos y unos réditos electorales. Y de aquellos polvos, estos lodos. Bueno, nos encontramos ahora en la España de 2020, España del coronavirus, y tenemos al peor partido socialista que ha gobernado España. Porque si Felipe González era malo y Zapatero fue peor, lo que está haciendo Pedro Sánchez con la economía de España es tirarnos de cabeza cuesta abajo, vamos de culo y cuesta abajo. El Partido Popular puede ser malo, no lo digo yo que no. Pero el Partido Socialista no es que sea bueno. En España tenemos dos bandos confrontados, y los hemos tenido siempre. Y tenemos a una sociedad de izquierdas y a una de derechas. Y la de izquierdas dice que no hay nada más tonto que un obrero de derechas y están gobernados por gente que vive a su costa en chalés de lujo. O sea, tienes ahí el que criticaba la casta, Pablo Iglesias, el que criticaba los chalés de cuando los tenía el PP o vivía en áticos de lujo alguien del PP, él los criticaba, y criticaba la defensa de la policía a los chalés de lujo, a las casas de esta gente rica, según él, cuando él era de Podemos. O sea, él era de Podemos, ahora ya no es, porque la esencia del partido ya no la representa. Sí, él sigue estando en Unidas Podemos, pero él ya es casta. En el momento que él ha pasado a ser casta, ya Podemos desapareció. De hecho, el partido iba de culo, cuesta abajo, y lo único que ha hecho es pactar para conseguir la vicepresidencia del gobierno, porque veía que iban de mal en peor. De hecho, se demostró en las seguidas convocatorias electorales que Podemos iba perdiendo terreno. El Partido Socialista Obrero Español. El Partido Socialista Obrero Español son 4 siglas que queda la P de partido, porque lo de socialista, lo de obrero y lo de español lo ha perdido ya en los últimos años. Español no sé si lo ha tenido alguna vez. Es un partido que se avergüenza en muchos casos de la bandera de España, y muchos de sus seguidores y simpatizantes llaman facha a alguien que luzca la bandera de España. O sea que lo de socialista ha hecho políticas sociales, pero la verdad es que cuando puede enchufar a su cuñado, lo enchufa. Cuando puede coger dinero público, lo coge. Le han criticado mucho a Pedro Sánchez los viajes oficiales en Falcon. Ahora decían que para ver a su esposa, que estaba en no sé qué palacete. Esto no lo he comprobado, pero bueno, gastos en bebida, representación, etc. Y lo de obrero, es una utopía, porque en teoría están con los obreros, pero a los que sangran al final es a la gente de izquierdas, a los trabajadores. Pues ¿para qué? Pues no sé, para tener a 22 ministros. Que podíamos gobernar España con un ahorro de 10.
y tener 10 ministros y ahorrar 10 ministerios de 10 carteras, sobre todo cuando están todas las transferencias cedidas a las comunidades autónomas, pues podríamos. Pero a él le interesa enchufar a amiguetes como tezanos y crea direcciones generales que no han existido nunca, pues para darles un buen sueldo. Pero el problema de esos sueldos es que van a costa de otros. ¿A costa de quién? A costa de los obreros y los trabajadores. Como le decía yo a mucha gente a la que sigo por Facebook, y yo comento en el Facebook del diario.es, estoy mucho con Ignacio Escolar ahí en el Facebook, tipo troll, pues es que hay dos tipos de personas en España: los ricos y los demás. Y como no somos nosotros los ricos, somos los demás. Las políticas de Podemos, del PSOE, de subir impuestos a la clase rica, se traduce que son mentiras, porque al final el que vas a pagar los impuestos vas a ser tú. La gente que está tan de acuerdo con el ingreso mínimo vital, esta nueva paga que ha dado el gobierno de 400 euros para ayudar a la gente, estamos todos de acuerdo con la intención. Pero la gente que apoya esa medida no se da cuenta que él, que está apoyando esa medida, él, y no la recibe, va a tener que pagar esa medida. Porque todos los miles de millones de euros que cueste esa medida del bono social, los van a pagar los obreros y los trabajadores. Esto es muy básico de entender. Solo hay una forma de recaudar dinero en España, a través de impuestos. Y solo hay unas personas que pagan dinero en España. Pues los demás. Los ricos, si quieren, si les achuches un poco, van a un paraíso fiscal, si no lo tienen ya, y pagan en los paraísos fiscales. Un rico puede tener una casa en las Seychelles, o un piso en Andorra, o una sede fiscal en Gibraltar. Pues ahí. O Irlanda del Norte, o yo qué sé, la isla de Man, o donde quieran estar. Y tú, obrero de izquierdas, vas a tener que pagar los 400 euros del vecino de enfrente. ¿Que cómo los vas a pagar? Pues, lógicamente, te van a subir los impuestos o te van a recortar por la pensión de tu abuelo. Es probable que el próximo año, no tardando mucho, pues estamos ya a mitad de año, el gobierno tenga que recortar las pensiones y los sueldos a los funcionarios, porque no va a tener otro sitio de sacar dinero público. ¿Qué es la política que ha empleado el gobierno, tanto PP como PSOE, los últimos años? Pues recortar. ¿De dónde ha recortado? De funcionarios. Como no podía recortar y bajarles el sueldo, pues a la Guardia Civil la pagan poco, cuando alguien se jubilaba no renovaban esa plaza, y han hecho pues con la policía y con los médicos, enfermeros, profesores, profesionales, todo tipo de funcionarios, pues no han renovado esas plazas. Pues ¿por qué? Para no contratar más y para tener menos funcionarios. Eso sí, cuando se contrata al primo, al cuñado o al sobrino, no hay problema, se le crea un carguito de confianza si hace falta para ello. Pero cuando pues se necesita, o sea, tú, yo, izquierdas o derechas, me da igual que seas de izquierdas o seas de derechas, cuando necesitas a alguien, un funcionario, un médico, un enfermero, no lo vas a tener porque lo han quitado del hospital. Mi padre era celador. Cuando mi padre entró al hospital a trabajar había un montón de celadores. No sé si queda alguno en algún hospital. Desapareció el celador. El celador era el que metía la camilla para no meter, por ejemplo, los virus de la calle, de la ambulancia, las botas de barro. Había una puerta donde no pasaban los ambulancieros. Y de allí lo cogían los celadores y lo metían al box. Nos ahorramos un montón de dinero. También cuando yo era niño había unos vigilantes de seguridad y no podía entrar nadie a los hospitales salvo que tuvieras una tarjeta de visita y pudieses justificar que ibas a visitar a un enfermo, 2 por paciente, no sé qué máximo en la habitación, y no podía entrar y estaba el hospital cerrado. Ahora entra todo el mundo como Pedro por su casa. De hecho, a mí me robaron, siendo yo paciente en urgencias, me robaron. O sea que inseguridad total. ¿Por qué? Pues porque todas estas medidas se recortaron. Ahora si encuentras un vigilante de seguridad, pues me he puesto alguno más para que no peguen a los médicos y a los enfermeros, que ya expliqué en otro vídeo, pues por qué pegan a los médicos y a los enfermeros, pues porque la gente se cabrea porque tiene que estar horas y horas en urgencias esperando a que alguien atienda a su paciente enfermo, a su familiar. Y claro, la gente se cabrea, entonces, bueno, pues de ahí se va a recortar. Y espera que no lleguemos como Grecia, que tengamos que hacer un rescate y recorte las pensiones a la mitad
ahora que las querían poner el gobierno, o sea, en el País Vasco estaban los ancianos reclamando delante del ayuntamiento concentraciones y tal, que las subieran a 1.000 euros. Espera que no las tengamos a 400 o 500 euros todas, porque hay que recortar. ¿Por qué? Pues porque tenemos déficit. ¿Qué significa déficit? Que perdemos dinero. O sea, producimos menos de lo que ingresamos. ¿Y por qué? Pues porque no producimos cosas que sean rentables, porque el sector industrial pues lo cerramos todo y porque compramos todo al exterior. Y entonces cuando tienes que comprar cosas y porque no las produces tú, te cuestan dinero. Y cuando derivas cosas, también la sanidad privada, me puedes decir, pues, vale, tengo un convenio con la privada y entonces le tengo que pagar al hospital privado, eso también genera dinero. Esto es del PP, para que veáis que critico PP, PSOE. En fin, lo que no hay se compra, y lo que se compra cuesta dinero. Y tenemos el 100 y pico por ciento, 120% del PIB, o sea, para pagar deuda, intereses. O sea, con todo lo que ganamos, o todo lo que ganaba España, porque ahora va a producir menos, al final del año no nos llega ni para pagar los intereses de la deuda. La deuda está en el 100% del PIB. Expansión, la vanguardia. ¿Qué han hecho los políticos, tanto del PP como del PSOE, para que la gente se olvide de la situación económica que cualquier ama de casa, ya seas de izquierdas o de derechas, sabes administrar? Tienes estos ingresos, no puedes gastar más de los ingresos que tienes. Pues se han dedicado a enfrentarnos, a los de izquierdas con los de derechas y a los de derechas con los de izquierdas. Y voy a dar por bueno que los de derechas, aunque yo estoy en contra del PP, hacen cosas buenas en la política económica. Y los de izquierdas, pues en la política social. ¿Qué tendría que ponerse en España? De acuerdo, pero en España no les interesa ponerse de acuerdo, como en Portugal, para gobernar porque no les interesa. Les interesa crear conflictos. ¿Y entonces qué hizo Zapatero? Pues desenterrar el tema de la guerra civil. Y entonces enfrentar a izquierdas y derechas y franquistas y no sé qué. Y ahora los de derechas son todos franquistas y los de izquierdas ya han vuelto a sacar la guerra civil. Pues ¿por qué? Para ganar unas míseras elecciones. O sea, por conseguir el poder, desenterró algo que habíamos enterrado en la transición, o teníamos relajado, bastante olvidado, el conflicto de las dos Españas. Llegando a unos extremos insospechados gracias a Podemos, extrema izquierda, que, bueno, sacar a Franco del Valle de los Caídos, un señor que llevaba 40 años muerto y que no quedaran ni la osamenta, es dar patadas a un avispero. Y es lo que hicieron. Pues, ¿por qué? Pues porque a Sánchez le gustaba ganar unas elecciones. ¿Por qué se desenterró a Franco? Pues para ganar unas elecciones y unos votos. ¿Cuál es el problema de España? La economía. ¿En qué lo centralizó Sánchez? En Franco. En Podemos, pues yo qué sé, cuando no saben cómo gobernar, se inventa un problema. Y tienes ahí a Mariano Rajoy, vamos a dar un ejemplo del PP. Mariano Rajoy, Gibraltar español. Y el problema era Gibraltar español, Gibraltar español, Gibraltar español. Bueno, pues encontró otro problema en Cataluña y dijo, bueno, pues Cataluña. Y generó el problema del conflicto catalán. El conflicto catalán no existía. El separatismo, independentismo, no existía. Eran 4 gatos y estaba letargado. ¿Por qué? Pues porque no, pero ¿a quién le interesó para ganar las elecciones? Al PP. Y entonces tenemos enfrentamiento pues, de las dos Españas, izquierdas, derechas, Zapatero resucitando a Franco. Bueno, a Franco no la ha resucitado, pero ¿sabéis lo que quiero decir? El espíritu, la confrontación entre las dos Españas para que nos peguemos entre nosotros, para que no veamos la mala gestión política que está haciendo el gobierno y entonces para que le votes. Rajoy hacía lo mismo con Gibraltar español y luego pues hizo con Cataluña. Lo que pasa es que lo de Cataluña se le fue de las manos y mira el conflicto que tenemos ahí armado. Y Sánchez ha vuelto otra vez con lo de Franco, con el tema de Podemos. Podemos ya, pues lo de Franco igual no le tocaba mucho, pues se inventó el problema hombre y mujer, 8M. Pues, no había ningún problema entre hombre y mujer, pero se trata de dividirnos, confrontarnos, buscar problemas donde no los hay. Agrandar otros pequeños que están larvados para que enfrentarnos en vez de... Y así nos exigimos a un gobierno que haga cosas coherentes y decentes por nuestro país, si no estamos pegándonos los unos con los otros y no vemos nada de la realidad ni el lío que nos han montado. Muy buenos días. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete
Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.